28 de febrero de 2023. Un tren Hellas Sprinter como este, procedente de Atenas, se dirige hacia Tesalónica. Muchos jóvenes regresan a casa después de un puente festivo. El convoy lleva retraso. Algunos avisan a sus familiares. El final de aquel viaje ocupa hoy a la Fiscalía Europea. El tren choca a toda velocidad contra otro de mercancías que viene en dirección contraria. ¿Cuántas tragedias más se necesitan para ver que la criminalidad económica no es algo trivial? Esa misma noche comienzan las operaciones de rescate en el lugar del siniestro. Los vagones están parcialmente destruidos. 57 personas han perdido la vida y muchas más sufren heridas, algunas de gravedad. No tarda en surgir la sospecha. ¿Fue un caso de negligencia o de corrupción? A la mañana siguiente se hace evidente la magnitud del desastre. El primer coche, el vagón restaurante, está completamente calcinado. Desde entonces el accidente ferroviario de Tempi pesa como una losa sobre toda Grecia. Los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia. También María Gonidou. Ella y su marido vienen siempre que pueden al lugar de la tragedia, donde perdieron a su hija de 23 años, Kelly, y su novio Nikita. Ambos iban en el primer vagón. En el restaurante se produjeron la mayoría de las muertes. De allí solo se recuperaron cuerpos calcinados. Desde entonces, los familiares no hemos dejado de luchar. Junto a Kelly perdieron la vida otras 56 personas, como Athena, de 34 años, María, de 19, Francesca, de 20, y Anastasia, de 19. Nuestra investigación ha revelado que Grecia recibió millones de euros de la Unión Europea para mejorar su red ferroviaria. El sistema de señalización debía renovarse. Si el proyecto se hubiera llevado a cabo a tiempo y de la forma adecuada, esta tragedia se habría evitado. 2 años y medio después, el dolor no remite. En el lugar de la tragedia se alzan ahora una capilla y varios monumentos en memoria de las víctimas. Entre estos se ven fragmentos del tren siniestrado y afiches que exigen justicia. El duelo se mezcla con la rabia. Como madre, no hay reparación posible para mí. La única reparación posible sería tener a mi hija en casa. Castigo es la única palabra en la que creo. Quiero que se castigue a los culpables. Me da igual que ocupen altos cargos o que sean políticos. Nada puede justificar esta tragedia. Mi vida, mi familia, llegó a su fin aquella noche. ¿Pero quién es culpable? ¿Y qué hay de la investigación exhaustiva que prometieron el primer ministro Kyriakos Mitsotakis y su entonces ministro de Transporte en el lugar del siniestro? ¿Hubo fraude? ¿Hubo corrupción? La fiscal Laura Kövesi libra una lucha implacable contra la corrupción en la Unión Europea. Mi sueño era ser fiscal y me convertí en la primera mujer fiscal general de Rumania. Mis amigos y parte de mi familia no creían que fuera a terminar mi mandato porque era mujer y era joven. Pero lo conseguí, a pesar de los muchos retos. Hoy Kövesi es la primera fiscal general europea.
Entre los casos que lleva está el accidente ferroviario de Tempi. Un equipo de fiscales de 24 países investiga conjuntamente el fraude en las subvenciones y los delitos financieros, algo que hasta hace poco no era posible. Sobre su mesa tienen los mayores casos de fraude de la Unión Europea. Laura Kövesi es la jefa de una autoridad única que puede tomar medidas drásticas. Como en este caso en España, donde la Fiscalía Europea junto con la Guardia Civil desmantela una red que evade millones en impuestos aplicados a bebidas alcohólicas. Se incautan numerosos productos. Lo importante es la independencia. Solo un fiscal independiente puede hacer un buen trabajo. Solo una justicia independiente puede servir al derecho. Eso es importante para mí. La Fiscalía Europea no recibe instrucciones de autoridades nacionales. No tenemos que aplicar la política de gobiernos nacionales. Somos totalmente independientes para hacer lo que tenemos que hacer. De su país natal, Kövesi conoce bien el fraude. Rumania se considera uno de los países más corruptos de Europa, con estructuras mafiosas en política y empresas. 40 años de comunismo y la dictadura de Ceausescu dejaron huella. Aquí fue ascendiendo la abogada Laura Kövesi. A los 33 años se convierte en la fiscal general más joven y la primera mujer en ocupar ese cargo en el país. Sus colegas y la opinión pública aprecian su integridad y tenacidad. A finales de octubre de 2015 se produce un incendio en el Club Collective de Bucarest. Mueren 27 personas. Numerosos jóvenes son trasladados a los hospitales de los alrededores. Allí mueren otras 37 personas, pero no por las quemaduras, sino por gérmenes hospitalarios. El desinfectante se había diluido en exceso. Así sale a la luz un caso de fraude a gran escala en el sistema sanitario rumano. La tragedia y la corrupción rampante movilizan a mucha gente. Las protestas masivas obligan al gobierno a dimitir. La corrupción está en el origen de muchas muertes. He visto cómo la corrupción afecta a nuestra vida cotidiana. Quería hacer algo para la sociedad y pensé que con mi trabajo podría cambiar algunas cosas. Y eso es lo que hace. Actúa con firmeza como jefa de la DNA, la Autoridad Anticorrupción rumana. Durante su gestión lleva ante los tribunales a miles de funcionarios, políticos, diputados, ministros y primeros ministros. Muchos acaban en la cárcel. Esto le granjea enemigos. En 2018 se inicia un proceso de destitución en su contra. La acusan de corrupción y de dañar la reputación de Rumania. Kövesi es cesada. Estaba triste. Una vez caminaba por la calle cuando una mujer se me acercó y me dijo: «Señora Kövesi, enhorabuena». Me sorprendió tanto que le respondí: «Bueno, dicen que soy una delincuente y que he hecho algo malo». La señora me miró y me dijo: «Estamos muy orgullosos de usted y la apoyamos. Enhorabuena por su trabajo». Y ese momento fue la respuesta a todo lo que había pasado. Mereció la pena. Si consigues que la gente crea en algo, si con tu trabajo logras cambiar algo en tu país, entonces vale la pena. Laura Kövesi se presenta al nuevo puesto de fiscal general de la Fiscalía Europea. Sin embargo, Rumania bloquea a su propia candidata.
Tengo muy claro que tratan de impedir por todos los medios que ocupe ese puesto en Europa. Es evidente que soy objeto de una campaña de intimidación. Și este evident că sunt parte a unei campanii de hărțuire, de intimidare. Sin embargo, Kövesi gana la causa al ser declarada inocente. Y en 2019 es nombrada primera fiscal general europea. Su misión es crear una nueva autoridad que luche contra la corrupción y el fraude que afectan a los fondos de la Unión Europea. Es un momento histórico prestar juramento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una potente señal y un gran honor, pero también una gran responsabilidad. La responsabilidad también es un tema importante en el accidente de Tempi. Larisa, situada entre Atenas y Tesalónica, es un punto neurálgico de la red ferroviaria griega. Aquí, en este panel de control obsoleto, se produjo el error fatal. Yorgos Zindros muestra lo que le pasó a su colega. Es muy sencillo. No entendía el panel de control. Ojalá pudiera devolver a todos esos jóvenes. Tengo 3 hijos, son estudiantes y viajan mucho. Podrían haber estado entre las víctimas. El sistema ferroviario griego se considera desde hace tiempo totalmente ineficaz. Bruselas destinó miles de millones a la infraestructura griega. 14 millones de euros solo para el sistema de seguridad de Larisa. Pero al parecer, durante mucho tiempo, no se usaron. Yorgos Zindros asumió la dirección de la estación tras el accidente. Nos muestra la nueva sala de control. Explica cómo pueden seguir los trenes en tiempo real y dar la alarma en caso de peligro. En realidad, el sistema debería haber estado aquí ya hace 7 años, pero no se instaló hasta después del accidente. El proyecto tenía una duración prevista de 7 años y durante ese tiempo nadie observó irregularidades ni otros problemas. La fiscal europea ha acusado a decenas de personas en relación con el accidente, entre otras cosas por fraude en las subvenciones. Sin embargo, Laura Kövesi y su equipo no solo investigan la corrupción con fondos de la Unión Europea, también persiguen a bandas criminales que cometen fraude con el IVA a escala europea. Una y otra vez se logra dar golpes contra el crimen organizado, como aquí, en España, donde se desmanteló una red que operaba en toda Europa y que había defraudado millones de euros al fisco alemán. Esas personas son muy flexibles, disponen de mucho dinero y están muy bien organizadas. Cuentan con sus propios mercados en línea, criptomonedas y sistemas de comunicación. Anualmente causan un daño equivalente a 50.000 millones de euros, año tras año, desde hace décadas. Markus Paintinga es uno de los fiscales que trabajan desde Alemania para la oficina de Kövesi. Cada Estado miembro cuenta con al menos un fiscal europeo in situ. Sí, claro que te apoyo. Ahora mismo comenta los resultados de una investigación con un colega de Milán. Hemos detectado nuevos sospechosos. La posibilidad de ponernos en contacto e investigar con nuestros colegas en el extranjero sin burocracia, por ejemplo, sin mucho papeleo, se lo debemos principalmente a la fiscal Laura Kövesi. Ella ha sido quien ha organizado la oficina desde el punto de vista de un fiscal. Ahora que la Fiscalía Europea investiga mucho más rápido en todo el bloque, puede actuar contra las redes internacionales. Los resultados son noticia en toda Europa, como en el caso Huracán, un fraude gigantesco con autos de lujo. Hemos recreado este caso de forma simplificada con inteligencia artificial. Cualquier similitud con personas reales es pura coincidencia.
Düsseldorf a primera hora de la mañana del 14 de junio de 2023. Unidades especiales de la aduana fuertemente armadas se acercan a un apartamento. El objetivo es localizar a 2 sospechosos de pertenecer a una red de delincuencia organizada italiana. Al mismo tiempo se llevan a cabo operaciones en más de 150 ciudades europeas, principalmente en Alemania, pero también en Bélgica, Portugal e Italia. 3.000 agentes registran más de 500 viviendas y concesionarios de autos. Encuentran millones de euros en efectivo en cajas de fruta o bolsas de deporte. Además, confiscan numerosos vehículos de lujo. Estas imágenes son reales. Una nave del tamaño de un campo de fútbol con autos por valor de entre 30 y 50 millones de euros. Muchos de ellos proceden de incautaciones por fraude al IVA. Nuestro objetivo es recuperar para la hacienda pública los impuestos evadidos. Y ya hemos recuperado para el fisco cantidades que ascienden a decenas de millones de euros. ¿Solo en Baviera? Exacto. Se estima que este tipo de fraude podría suponer la pérdida de más de 10.000 millones de euros al año, sobre todo para Alemania. En el caso Huracán, los investigadores se topan con una gran red. En términos sencillos, el fraude funciona así. 2 hermanos de la ciudad alemana de Bochum compran vehículos de marcas como Porsche, Ferrari o Lamborghini a un concesionario. Sobre el papel dirigen una empresa legal y como van a vender los autos en el extranjero, pueden solicitar a la agencia tributaria la devolución del IVA ya pagado por los coches. Así lo establece la ley. En el caso de un solo Lamborghini con un precio de compra de 250.000 a 350.000 euros, esto puede suponer la evasión de 60.000 euros. El vehículo se encuentra ahora en un concesionario en Italia y se va a revender, IVA incluido. El concesionario debería pagar el IVA a la agencia tributaria italiana, pero no lo hace y desaparece. El sistema no solo se utiliza con vehículos de lujo. En las cajas de seguridad de un banco cerrado se almacenan relojes caros y valiosas joyas confiscados en diversas redadas. En refugios antiaéreos hay miles de artículos electrónicos. A menudo se trata de productos que se revenden varias veces en toda Europa con innumerables sociedades ficticias y testaferros. Una y otra vez, los estafadores recuperan el IVA de la agencia tributaria, un auténtico carrusel de impuestos. El fraude del IVA es como un moderno atraco a un banco, y los fiscales han descubierto algo más. La delincuencia organizada no solo se dedica al fraude fiscal, sino también al blanqueo de capitales. E incluso utiliza el sistema para comerciar con armas. Una investigación reveló que la misma infraestructura se usó para vender 85 ametralladoras. Esas armas se emplearon en una guerra entre bandas en un Estado miembro de la Unión Europea. En Suecia, la guerra entre clanes de narcotraficantes se ha intensificado en los últimos años. Una y otra vez se producen tiroteos con víctimas. Este policía muestra las armas utilizadas, ametralladoras y pistolas con las que también se hiere y se mata a personas ajenas al conflicto. Hay casos que me han marcado. Uno es el del Club Collectiv de Rumania. El segundo, el caso Tempi. El trauma y el sufrimiento que han padecido las víctimas y sus familias no se puede reparar sin justicia. Y en mi opinión, ese es el problema. Si no aclaramos todo lo sucedido, las familias no obtendrán una respuesta adecuada. Son casos que nunca se olvidan. Lo que eso significa es palpable en Tesalónica. Aquí vivían la mayoría de las víctimas de la tragedia de Tempi. María Caristianu es la presidenta de una asociación de familiares de víctimas. Está furiosa,
cree que el gobierno intenta ocultar información. En el accidente ferroviario perdió a su hija de 19 años. Durante el día tengo la sensación de que está de excursión y que va a regresar. Es un sufrimiento tan grande que trato de distraerme con mi trabajo e intentando que haya un esclarecimiento a nivel judicial. Emprendió acciones legales contra el gobierno y por ello recurrió a la Fiscalía Europea. Me duele que en el país que fue la cuna de la democracia y la justicia no recibamos justicia, pero aún no hemos perdido la esperanza. María Caristianú cree que no se trató solo de un desgraciado error de los empleados ferroviarios al cargo, a quienes se culpó inicialmente en Grecia. Está convencida de que hubo malversación y corrupción al más alto nivel, una postura que le ha causado problemas. Sin embargo, no deja de movilizarse. Su petición ha conseguido 1,5 millones de firmas. Toda Grecia está conmocionada por la tragedia. Eso demuestra que debemos defendernos unidos y que los responsables de ese crimen indescriptible intentan eludir su castigo, y eso no puede ocurrir. El periodista de investigación Kostas Zafiropoulos lleva años informando sobre las deficiencias del sistema ferroviario griego. Los problemas de la línea donde se produjo el accidente eran conocidos desde hacía tiempo. Los maquinistas enviaron varios informes por escrito al Ministerio de Transportes. 3 cartas, al menos en el año previo al accidente. También habían dado la alerta a otras instancias y la Unión Europea. En febrero de 2025, en el segundo aniversario del accidente, se convocan manifestaciones multitudinarias. Más de 300.000 personas protestan en toda Grecia. ¿Se están ocultando pruebas? Hay una gran desconfianza de la población hacia los políticos. Pocos días antes del siniestro, el entonces ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, había negado airadamente que hubiera problemas. Es una gran vergüenza que hable de problemas de seguridad y le exijo que lo retire de inmediato. He dicho y repito, garantizamos la seguridad. Garantizamos la seguridad. Había indicios que apuntaban a algunos ministros. No sabemos si esas acusaciones son verdad o no, porque siempre prevalece la presunción de inocencia. Pero nuestra tarea como Fiscalía es investigar, y para ello necesitamos poder acceder a las evidencias. Y eso es precisamente lo que falta, porque a pesar de sus nuevas facultades, Kövesi se topa con obstáculos en Grecia. Sus pesquisas dependen de que una comisión parlamentaria le permita investigar a altos cargos políticos, algo que el gobierno de Mitsotakis bloquea con su mayoría parlamentaria, y a pesar de que Grecia es miembro de la Fiscalía Europea. Esta, con sede en Luxemburgo, junto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha convertido en una institución consolidada en la defensa del derecho europeo. El balance de Kövesi, pocos años después de la creación de la Fiscalía Europea, es impresionante. Solo en 2024, este organismo abrió más de 2.600 investigaciones relacionadas con fraudes por valor de casi 25.000 millones de euros. Cada vez más países se suman a la iniciativa. Los últimos fueron Suecia y Polonia, que en un principio se mostraban escépticos. En mayo de 2025, los fiscales de ambos países tomaron posesión del cargo en una ceremonia solemne, en presencia del presidente del Tribunal Europeo de Justicia. Unidos somos más fuertes. Se equivocan quienes piensan que no somos capaces de superar las diferencias en pro de un objetivo superior. Y se lo demostramos día a día con nuestro trabajo.
La Fiscalía Europea cuenta con el respaldo y la colaboración de 24 estados. Otros países, sin embargo, dudan en adherirse por temor a ceder soberanía, como Dinamarca e Irlanda. Por su parte, Hungría se niega categóricamente. Hungría recibe las subvenciones per cápita más elevadas del bloque. En las cumbres que se celebran en Bruselas, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es objeto de críticas constantes por parte de sus homólogos comunitarios debido a sus políticas unilaterales, pero también por la corrupción que reina en su país. Estos 3 eurodiputados investigan casos de corrupción en los estados del bloque. Han visitado Hungría en varias ocasiones y critican la gestión que hace el país de los fondos europeos. Para Budapest, la Unión Europea es una máquina de hacer dinero. Hungría solo la quiere como un cajero automático, como tarjeta dorada de crédito sin obligaciones. Pero así no funcionan las cosas. Es cierto que la Unión Europea es un enorme cajero automático, pero también hay ciertas reglas, y para recibir fondos europeos hay que cumplir todas las obligaciones. Orbán sabe perfectamente por qué no permite a la Fiscalía Europea investigar en Hungría. Porque se sabría lo que pasa en su círculo y tiene miedo de que gran parte de sus familiares y amistades acaben en la cárcel. Laura Kövesi y su fiscalía pueden estar orgullosas de su trabajo, a pesar de que no todo el mundo agradece sus investigaciones y resultados. No podía imaginar que me llegaría a pasar esto a nivel europeo. Algunos políticos, no todos, pero algunos me dicen: señora Kövesi, no debería hablar tanto de esos casos, no debería publicar las estadísticas. Porque si la gente ve que hay tantos casos, pensará que todos somos corruptos. Y yo respondo siempre lo mismo. Y si no publico el comunicado de prensa y digo que no tenemos ningún caso, significa que todo está bien y que todos los países están limpios. No esperaba que también en Europa existiera la tendencia a no abordar los problemas cuando se presentan. Laura Kövesi seguirá adelante, porque la Unión Europea tiene mucho dinero y corre un gran riesgo de que se malverse. Dinero de los ciudadanos para mejores hospitales, buena educación, líneas férreas en buen estado. La corrupción nunca desaparecerá, afirma la fiscal. Para ella, su trabajo es su forma de luchar por la democracia.